El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, y comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos serán conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Muy buen día, amados amigos. Que el amor de Cristo reine en vuestros corazones. Damos siempre gracias a nuestro Dios por la vida y constancia de cada uno de ustedes que nos acompañan en los estudios de cada día. Y oramos también por aquellos que se han de unir, por el trabajo de ustedes, para que se unan en los estudios bíblicos y conozcan más acerca del Señor. Amén. En Salmo 102:1 vemos la oración de un afligido. Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Amén. Hoy día veremos la profecía de Isaías, que describió la hoja de ruta del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenos. Isaías 61, versículo del 1 al 11. El profeta Isaías, hace casi 720 años antes de Cristo, nos da una descripción del retrato del Mesías venidero. Y nos dice en Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí. Es el Mesías hablando aquí, esperando su venida, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los humildes. Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a abrir la cárcel de aquellos que están prisioneros, a proclamar el año aceptable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, a designar a aquellos que lloran en Sión, a darles belleza en lugar de cenizas, el aceite de gozo por lloro, el atuendo de alabanza por el espíritu de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, las plantas del Señor para que Él sea glorificado.
Esa es una profecía maravillosa. Después del versículo 4 hasta el 11, usted tiene más de esa profecía. Pongamos atención, cuando Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito Isaías 61:1 y parte del versículo 2. Amado amigo, ¿por qué Jesús no dio lectura completa al versículo 2 que habla sobre el día de venganza de Jehová? Observe lo que hay exactamente. Primero, Él vino a predicar y cumplir con el plan de salvación a este mundo. En el versículo 1 se nos da una hoja de ruta, lista de sucesos del ministerio del Señor. Primero se nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, a proclamar el año aceptable de Jehová. Ese es el año de salvación del Señor. Esto se cumplió exactamente en su primera venida. La precisión con la que Jesús, después de leer el libro, les escenifica a los presentes que estuvieron en la sinagoga. Luego, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Todos estaban atónitos en la sinagoga. Él les increpó diciéndoles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Debemos de ser enfáticos sobre la profecía de Isaías 61. No es que hay un cumplimiento parcial, sino que está seguido por el día de la venganza de nuestro Dios. En otras palabras, el profeta vio al Mesías viniendo, predicando el Evangelio y trayendo la venganza del día de Dios al mismo tiempo. Pero no es así. Después, claro, eso es seguido inmediatamente por el reino, el cual es un tiempo de consuelo para los que lloran, un tiempo de belleza en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de lloro, atuendo de alabanza por el espíritu de pesadumbre y el plantar árboles de justicia y demás. Y después hasta el versículo 11, la tierra producirá el huerto. Causará cosas que crezcan, que son sembradas para que florezcan, y que de esa manera el Señor Dios causará que la justicia y la alabanza brote ante todas las naciones. En otras palabras, la obra mesiánica entera, vista en unidad. Ahora notemos que Él cumplió a la libertad de Isaías 61:2. Primera parte. La siguiente línea es, y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué no se leyó esa parte? Por eso es que se realizará en el futuro. Y aquí hubo una indicación de que lo que Isaías vio como un todo, Jesús lo cumpliría en dos partes separadas. Y esa es la razón por la que él cerró el libro después de predicar el año aceptable del Señor. La primera vez que el Salvador vino, él vino a predicar. La segunda vez que él venga, va a venir ¿a qué? A juzgar. Y entonces no fue sino hasta que los evangelios desarrollaron lo que comenzamos a ver como la distinción entre la primera y la segunda venida. Inclusive los discípulos, y ahora usted puede regresar a Mateo 24, los discípulos no percibieron su venida como una segunda venida. Ellos percibieron que Él vendrá únicamente en el sentido de venir en plenitud como Mesías, solo en el sentido de venir como el Rey plenamente ungido y gobernante y Señor de señores, únicamente en el sentido de venir a su reino en gloria. Ahora, ¿qué es lo que los hace sentir esa expectativa a los discípulos cuando le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida?
El hecho de que él había prometido la destrucción y deserción de Jerusalén, el hecho de que él dijo que el templo sería devastado, piensan que es inminente y entonces él les tiene que explicar que no lo es, que todavía es en futuro, que está lejano. Y ese es el propósito a partir del versículo 4. Es un sermón profético que lo lleva a ellos y a nosotros a un tiempo que no ha venido aún. No describe el tiempo que es entonces y el 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén. No hay manera en la que eso pueda ser posible. Los términos no nos permiten crear eso. No describe la época de la iglesia. No puede. Tiene que describir el tiempo futuro, apenas antes de la venida de Cristo. ¿Quiere conocer las señales de la venida de Cristo? Las señales del fin del siglo y las señales que dice, aquí está, ya viene. Y entonces Él los lleva hasta el tiempo final. Observe el versículo 8, cuando el Señor dice, todas estas señales son el principio de dolores. Lo que vemos en nuestros días, descritas en la palabra del Señor, nos muestra realmente los principios de dolores, cual el Señor lo describió. Dios nos ayude. A su nombre gloria vamos a cantar, lo que respire alabe a Jehová. A su nombre gloria vamos a cantar, lo que respire alabe a Jehová. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Todos unidos vamos a adorar, lo que respira alabe a Jehová. Todos unidos vamos a adorar, lo que respira alabe a Jehová. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. A su nombre gloria vamos a cantar, lo que respira alabe a Jehová. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. A su nombre gloria vamos a cantar, lo que respira